Imagina esto, solo 4 días antes de las elecciones presidenciales de 2004, una grabación aparece de la nada en las noticias, algo que podría cambiar el rumbo de la política mundial en un momento crítico. Mientras el país estaba pendiente de las decisiones de política exterior de los dos principales candidatos, George Bush y John Kerry, algo mucho más grave ocurría en las sombras. Una cinta recién publicada, presentada por Al Jazeera, muestra a Osama Bin Laden, el hombre más buscado del planeta, reclamando la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre de una manera mucho más directa y audaz que antes. Pero aquí está el dato curioso, ¿sabías que esta grabación fue filmada en una locación secreta de Pakistán, uno de los lugares más vigilados del mundo en ese entonces? La puesta en escena de la grabación es fascinante. Bin Laden parece completamente confiado, como si estuviera protegido en un lugar donde nada podría tocarlo. ¿Cómo podía este hombre, cuyo paradero era un misterio, seguir desafiando al mundo y riéndose en la cara de las fuerzas que lo buscaban? La respuesta a esa pregunta podría sorprenderte más de lo que imaginas. Y lo que estás a punto de descubrir sobre esta grabación podría cambiar tu forma de entender todo lo que sucedió después del 11 de septiembre. Mientras tanto, en la sede de la CIA en Virginia, la unidad especial encargada de dar caza a Bin Laden se encontraba en un punto crítico. Las pistas sobre el paradero de Bin Laden se habían enfriado casi por completo. Pero lo más frustrante era que no hace mucho, casi 3 años atrás, se sentían más cerca que nunca de atraparlo. La sensación en la CIA era de incredulidad. Habían seguido el rastro de Bin Laden por el mundo, pero cada vez que parecía que estaba a punto de caer, desaparecía como un fantasma. Esta batalla silenciosa de inteligencia estaba muy lejos de ser una simple persecución, era un juego de ajedrez a nivel mundial, donde cada movimiento podía cambiar el curso de la historia. Pero a medida que pasaban los años, la CIA empezaba a cuestionarse, ¿era realmente posible que Bin Laden estuviera tan bien escondido? ¿O quizás, había algo que los estaba llevando por el camino equivocado? El 2001 marcó una de las operaciones más intensas en la historia de la CIA. Al final de la invasión estadounidense de Afganistán, los combatientes de Al-Qaeda se refugiaron en un complejo de cuevas en la región de Tora Bora, en la parte oriental de Afganistán, justo en la frontera con Pakistán. A pesar de contar con el apoyo de las tribus afganas locales y con un masivo ataque aéreo, cuando las fuerzas estadounidenses finalmente tomaron el control de la zona, Bin Laden ya había desaparecido. La frustración en la CIA fue monumental, ya que, según fuentes no oficiales, se llegó a pensar que Bin Laden había escapado a través de un túnel secreto que nunca fue descubierto. Después de la operación, solo unas 20 personas fueron detenidas, pero ninguna de ellas era el líder de Al-Qaeda. La CIA se quedó con las manos vacías, habiendo perdido lo que podría haber sido la oportunidad de capturar al hombre más buscado del planeta en ese entonces. Sin embargo, no todo estaba perdido para los investigadores. En medio de las frustraciones y las pistas frías, hubo un giro inesperado que podría llevarlos a algo grande. En 2001, después de los ataques, Mohammed al-Atani, un hombre que inicialmente parecía no tener nada que ver con Al-Qaeda, fue detenido. ¿Sabías que al-Atani fue conocido como el 20º secuestrador por los investigadores? Esto se debe a que, aunque su nombre no apareció en los informes iniciales sobre los ataques del 11 de septiembre, su conexión con ellos sería revelada por una pista clave, sus huellas dactilares. Antes de ser capturado, al-Atani había negado cualquier vinculación con Al-Qaeda, alegando que estaba en Afganistán solo para perseguir su interés en la cetrería. Pero los investigadores pronto descubrieron algo mucho más inquietante. Tras tomar sus huellas dactilares, los datos coincidieron con un registro previo de su intento de ingresar a los Estados Unidos semanas antes de los ataques. Llevaba consigo $2.800 en efectivo y un billete de ida, lo que despertó las sospechas de un agente de aduanas en el aeropuerto de Orlando. Lo más impactante es que ese mismo día, una llamada desde el aeropuerto de Orlando fue rastreada hasta un número telefónico relacionado con Al-Qaeda en los Emiratos Árabes Unidos. Esto pareció una coincidencia demasiado grande para ignorarla, y los investigadores comenzaron a tejer conexiones que los llevarían por un camino mucho más oscuro. Al seguir investigando, los agentes del FBI se adentraron en un mar de imágenes de vigilancia del aeropuerto,
buscando alguna pista más que pudiera conectar a al-Thani con los atentados. Atta fue el piloto del vuelo 11 de American Airlines que impactó la torre norte del World Trade Center. Los agentes concluyeron que Atta había estado esperando a al-Thani en el aeropuerto, lo que llevó a una conclusión aterradora. Al-Thani era parte del plan para secuestrar el vuelo 93 de United Airlines, que no alcanzó su objetivo debido a la valentía de los pasajeros que intentaron tomar el control del avión antes de que se estrellara en Pensilvania. Con esta nueva información, al-Thani fue interrogado, y sus respuestas revelaron detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de Al-Qaeda. Al-Thani se convirtió en uno de los primeros prisioneros de Al-Qaeda en ofrecer a los investigadores una visión más clara sobre la estructura y las operaciones de la organización terrorista, una pieza clave en el rompecabezas de los ataques del 11 de septiembre. En los años posteriores, varios detenidos clave empezaron a ofrecer información crucial que ayudó a acercarse a Bin Laden. Abu Zubaydah fue arrestado en marzo de 2002 y comenzó a dar información valiosa a la CIA. Entre sus revelaciones, mencionó a Khalid Sheikh Mohammed, el comandante operativo de Al-Qaeda, como el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre. Un año después, Khalid Sheikh Mohammed fue arrestado. Durante su interrogatorio, ofreció más detalles sobre la estructura interna de Al-Qaeda y reveló que en julio de 2001, Abu Ahmed al-Kuwaiti, un nombre previamente desconocido para la CIA, comenzó a jugar un papel clave en la organización. Al-Thani, quien también fue detenido en este periodo, proporcionó información aún más crucial. Reveló que fue Khalid Sheikh Mohammed quien lo introdujo a Abu Ahmed al-Kuwaiti, quien lo entrenó en seguridad operativa. Este contacto fue un punto de inflexión, ya que al-Kuwaiti se convertiría en una pieza fundamental para encontrar a Bin Laden. A pesar de todos los esfuerzos, la CIA aún no sabía dónde se encontraba Bin Laden. Con el paso de los años, los agentes lograron identificar la estructura de Al-Qaeda, pero la gran pieza que faltaba seguía siendo el paradero de su líder. Las pistas más cercanas eran las cintas de audio que seguían apareciendo, en las que Bin Laden hablaba con miembros del liderazgo de Al-Qaeda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que vivió en la oscuridad por tanto tiempo pudo seguir comunicándose sin ser detectado? Era como una sombra, siempre un paso adelante. La CIA empezó a concentrarse en la red de mensajeros, personas que transportaban información vital para los terroristas. Increíble, pero verdadero. De alguna forma, los mensajeros se convirtieron en el eslabón más débil en la cadena de seguridad de Al-Qaeda, y la CIA lo sabía. A mediados de enero de 2004, las fuerzas de seguridad kurdas dieron un golpe clave al arrestar a un hombre aumento de su captura. Fue una pista que, al principio, parecía insignificante. Pero a medida que los interrogatorios avanzaron, los investigadores descubrieron que Hassan Gul había sido la pieza que faltaba en todo este rompecabezas. Durante el interrogatorio, Gul reveló que conocía a un hombre muy importante en la red de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, el mensajero personal de Bin Laden. La información que proporcionó Gul cambió por completo el enfoque de la investigación, y la atención se centró en Kuwait. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la información sobre al-Kuwaiti era contradictoria, lo que complicó aún más la tarea de los agentes. Sin embargo, ya no había marcha atrás. El objetivo estaba claro, y los investigadores estaban a punto de dar un paso crucial hacia el descubrimiento de Bin Laden. ¿Te gustaría saber cómo esta pista llevó a un descubrimiento que pudo haber puesto fin a la persecución de Bin Laden? Mantente con nosotros, porque lo que viene es tan inesperado como intrigante. Si estás enganchado con esta historia y quieres que sigamos revelando más pistas, haz clic en me gusta y suscríbete. Te aseguramos que lo que sigue será tan impactante como lo que acabamos de descubrir. Mientras Hassan Gul proporcionaba más detalles sobre el papel del Kuwaiti, este individuo parecía estar conectado tanto con Khalid Sheikh Mohammed como con su sucesor Abu Faraj al-Libi. Sin embargo, Khalid Sheikh Mohammed desmintió esta afirmación, asegurando que el Kuwaiti no jugaba un rol relevante y que, en su opinión, ya estaba fuera de juego, incluso mencionando que había pasado al retiro. Pero, en un giro sorprendente, Abu Faraj al-Libi, en su interrogatorio posterior, también negó rotundamente que el Kuwaiti tuviera un papel importante en la estructura de Al-Qaeda.
Esta contradicción dejó en el aire una pregunta inquietante: ¿por qué tanto silencio y contradicción sobre una figura que parecía estar en el centro de la operación? Este cúmulo de declaraciones dispares solo alimentó la controversia sobre la verdadera importancia del Kuwaití. ¿Era simplemente una figura que había quedado fuera del radar o alguien mucho más relevante de lo que se dejaba ver? La respuesta estaba por llegar. En medio de todas estas contradicciones, los investigadores también interrogaron a Ambali, un ex líder del grupo afiliado de Al-Qaeda en el sudeste asiático. Este hombre, conocido por su relación cercana con los líderes de Al-Qaeda, sostuvo una declaración que complicó aún más el misterio. Ambali afirmó que el Kuwaití efectivamente desempeñaba un papel crucial dentro de la red de Al-Qaeda. Según él, el Kuwaití estaba gestionando una casa segura en Karachi, Pakistán, en el periodo cuando los talibanes se replegaban y huían de Afganistán. Esto sugería que, de alguna manera, Abu Ahmed al-Kuwaití estaba no solo cerca de Bin Laden, sino operando en un nivel mucho más cercano al núcleo de las operaciones terroristas. Sin embargo, es que aún con estas declaraciones, poco se sabía de al-Kuwaití. De hecho, su nombre real nunca se reveló, y lo único que conocían de él era su alias, el padre de Ahmed de Kuwait. Este alias, aunque utilizado por muchos, se convirtió en una clave aún más enigmática sobre la identidad y el verdadero papel de este hombre dentro de Al-Qaeda. Aunque los interrogatorios de los prisioneros resultaron ser un componente clave en la obtención de información, las técnicas utilizadas fueron altamente controvertidas. Se emplearon lo que se conoce como técnicas de interrogatorio mejoradas, métodos considerados abusivos, que incluían prácticas como el waterboarding, un proceso que simula la sensación de ahogamiento. Dato curioso: el waterboarding es una técnica de interrogatorio que ha sido utilizada por la CIA desde los años 50. Pero fue en la guerra contra el terrorismo donde su uso se hizo mucho más visible, causando un gran debate sobre la ética y efectividad de esta práctica. Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 2014 concluyó que estas técnicas no solo fueron ineficaces, sino que, sorprendentemente, no contribuyeron a obtener información relevante sobre Bin Laden. Además de la ineficacia de las técnicas, surgió una pregunta aún más alarmante: ¿la exposición pública de las acciones de la CIA, aparentemente fuera de los límites legales, podría poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos? Este debate es complejo y trasciende el alcance de este video, pero lo que es seguro es que, a medida que los investigadores se veían nuevamente estancados, las piezas clave de información que necesitaban no vendrían de sus propios interrogatorios. En 2007, finalmente llegó la información crucial que la CIA había estado buscando durante años. Sin embargo, esta revelación no provino de su propia red de inteligencia, sino de un servicio de inteligencia extranjero, cuyo nombre sigue siendo desconocido. Este servicio entregó la identidad real del Kuwaití, Ibrahim Saeed Ahmed, un pakistaní cuya familia se había trasladado a Kuwait hace muchos años. Aunque la CIA había esperado 2 largos años para obtener esta información, aún quedaba una ardua tarea por delante. El nombre fue un rompecabezas, una pista crucial, pero sin rostro, sin una historia completa. Los agentes de la CIA sabían que, aunque finalmente tenían una identidad, el verdadero trabajo para ubicar a Ibrahim Saeed Ahmed y confirmar su conexión con Bin Laden recién comenzaba. En junio de 2010, el Kuwaití y su hermano hicieron un cambio clave en la forma en que se comunicaban, utilizando teléfonos celulares de manera más sofisticada. Esta decisión les permitió geolocalizar las llamadas realizadas, algo crucial para los investigadores. La NSA interceptó estos números sospechosos, los cuales estaban vinculados a Kuwait a través de un tercer país, una pista vital que permitió monitorear las conversaciones. Entre las innumerables conversaciones monitoreadas, un hombre destacó. Este individuo coincidía con el perfil del Kuwaití. Hablaba una mezcla de árabe y pastún, el idioma predominante en el noroeste de Pakistán, un detalle que no pasó desapercibido para los expertos. En una de las conversaciones con un amigo en el Golfo Pérsico, el hombre esquivó con astucia una pregunta sobre su paradero, respondiendo de manera críptica. Recreación de diálogo. Estoy con la gente con la que estaba antes. Este fue un punto de quiebre para los investigadores,
quienes empezaron a sospechar que este individuo podría estar ocultándose en la misma red de Al-Qaeda. Pero lo que más intrigó a los agentes fue la manera en que este hombre hacía todo lo posible para evitar ser rastreado. Su teléfono celular permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Solo lo encendía en momentos específicos, cuando se encontraba cerca de la ciudad de Peshawar. A medida que los indicios de que se trataba de Kuwait se confirmaban, los esfuerzos para seguirlo en el terreno se intensificaron. En agosto de 2010, un agente de la CIA en Pakistán logró identificarlo en su automóvil en Peshawar. Desde ese momento, lo siguieron en secreto hasta su casa. Lo que los investigadores descubrieron fue una gran casa, una propiedad amurallada y segura que parecía el lugar perfecto para una operación encubierta. Este hallazgo marcó un punto crítico en la investigación. Dato curioso, en Pakistán, muchas propiedades de alto perfil son utilizadas como escondites para figuras clave de grupos terroristas, debido a la dificultad para monitorear esas áreas. Los agentes asumieron que, ahora que Kuwait había sido identificado, lo estarían vigilando hasta que se acercara al escondite de Bin Laden. Pero lo que parecía ser una coincidencia inquietante fue que los investigadores empezaron a pensar que, quizás, ya estuvieran en el mismo lugar. ¿Podría ser que Kuwait viviera bajo el mismo techo que Bin Laden? Washington no estaba completamente seguro de ello en ese momento, pero la cacería humana de la persona más buscada del mundo había llegado a su etapa final. Pero ahora la tarea no recaía solo en los agentes de inteligencia, sino en un equipo de unidades especiales que sabían muy poco sobre lo que podían esperar al asaltar este complejo. El 1 de mayo de 2011, a las 11 p.m., hora local, 2 helicópteros Black Hawk equipados con tecnología secreta de sigilo despegaron desde el campo de aviación de Jalalabad. El objetivo: el complejo de Bin Laden. Pero la misión se complicaba por el hecho de que Estados Unidos decidió no informar a Pakistán sobre la operación, lo que significaba que los Navy SEALs tenían que evitar ser detectados. El complejo de Bin Laden estaba justo al lado de una academia militar pakistaní, lo que hacía que evitar ser detectados fuera aún más desafiante. Pero, a medida que los helicópteros Black Hawk se aproximaban al complejo, los pilotos maniobraron cuidadosamente para aterrizar dentro de los muros de alta seguridad sin alertar a las fuerzas locales. Sin embargo, uno de los helicópteros experimentó problemas debido a la turbulencia generada por las altas paredes del complejo y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso. A pesar de esto, los Navy SEALs mantuvieron la calma y adaptaron su plan en tiempo real. El equipo, liderado por SEAL Team 6, se dividió rápidamente en dos grupos. Uno aseguró el perímetro mientras el otro avanzó hacia el interior del complejo. Con movimientos tácticos y entrenamiento impecable, los SEALs neutralizaron a los guardias del complejo y progresaron hacia el tercer piso, donde se encontraba Bin Laden. En cuestión de minutos, localizaron a su objetivo. Tras un breve enfrentamiento, Bin Laden fue abatido. El equipo recuperó su cuerpo y recogió documentos, discos duros y otros materiales de inteligencia clave antes de evacuar el lugar. Para no dejar rastros, destruyeron el helicóptero dañado con explosivos, evitando que su tecnología de sigilo cayera en manos enemigas. Horas después, el presidente Obama se dirigió al mundo en un discurso televisado, anunciando que el hombre responsable de los ataques del 11 de septiembre había sido eliminado. Bin Laden fue sepultado en el mar desde un portaaviones estadounidense, según las prácticas islámicas y para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario. La operación no solo eliminó al líder de Al-Qaeda, sino que también proporcionó valiosa información sobre la red terrorista. Fue un momento histórico que demostró la precisión y dedicación de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, marcando un hito en la lucha contra el terrorismo global. Dime en los comentarios qué te pareció esta historia. Y si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.